Seguimos en Mañanas Públicas, en el Día Mundial de la Salud, y hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Estamos con la doctora Sara Silvia Kochen, bienvenida Sara, y con la doctora Yasmín Saad, bienvenida también. Estamos con Irina acá para entrevistarlas y charlar de este momento tan difícil. Y vamos a ver un tráiler de un documental que la doctora Kochen dirigió sobre la primera línea de fuego, honor y gratitud, así se llama. Vamos a verlo. De hecho, esta semana tuve que pedir una ayuda psicológica para poder seguir, y como que ya me siento un poco más liviana. Si querés podemos ir hablando, Sara, de qué es primera línea de fuego. Uno cuando era más joven creía que no lo afectaba, pero ahora a través del tiempo uno empieza a cambiar la visión. ¿Estamos al aire? Sí, sí, por supuesto. Claro, claro. En realidad, como investigadora de CONICET y como médica del Hospital del Cruce, yo antes de que comience la pandemia, que nos entrábamos por Europa, por China, decidí involucrarme desde un aporte que podía hacer, que es el manejo de base de datos, la parte epidemiológica, y empecé a trabajar en el hospital. Se puso como referente el Hospital del Cruce en Florencio Varela, es un hospital de altísima complejidad, y comenzamos a trabajar en toda la red sudeste, ¿no? Que abarca Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown. Y bueno, inclusive nos aplicamos un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ganamos, que eso nos permitió comprar computadoras, iPad, para trabajar con la informatización de toda la información que teníamos, claro, que es vital porque eso te dice, bueno, cuántas camas tengo, cuántas no tengo. Por supuesto, información para saber, claro, con claro, qué dispones. Entonces, y más o menos en el mes de agosto, con mi otra profesión, me estaba muy conmovida por las cosas que veía, por lo que estaba viendo, y decidí que me parecía que era utilizar el recurso del cine y contar lo que estaba viendo. Y lo que me parecía interesante era contarlo desde los propios, los protagonistas son los pacientes, ¿no? Pero contarlo desde los profesionales, médicas, enfermeras, administrativos, que estuvieron y que están trabajando en esa primera línea de fuego. Que ambos son los protagonistas, creo. Esa es mi humilde opinión, no sé, Irina, qué pensás, pero me parece que tanto pacientes como médicos sí, son, es ¿no? cierto, de alguna manera es cierto. Pero entonces yo tomé esta perspectiva y me daba cuenta que había mucha información, se divulgaba, pero no aparecía esta presencia. También nadie tiene por qué saber cómo es el trabajo de cada uno. Nosotros no sabemos cómo es el trabajo de la televisión. Toda la gente acá que está involucrada, toda la gente que está detrás de ustedes que trabaja, y si no, no podría ser. Claro. O sea, no es que estoy culpando que no se sabe, pero sí me pareció que era importante que se entere toda la mayor cantidad de población cuál era el trabajo de los profesionales y las profesionales. Que sea visible, ¿no, Sara? Que se haga justamente visible. Y también me gustaba mostrarlo desde el aspecto humano. O sea, cada una y cada uno es un ser humano que tiene miedos, que tiene sueños, que tiene alegrías, que tiene tristezas, que hay cosas que inclusive, aunque parezca loco, son buenas en este proceso, y hay cosas que no. Claro. Y entonces un poco el documental que se va a pasar hoy a la noche en la televisión pública, claro, cosa que también me llena de alegría, y cuenta de eso, ¿no? Está bueno porque sabemos poco y nada de lo que pasa en una unidad de terapia intensiva. De hecho, lo conocemos por algunos videos virales que se conocieron el año pasado, y a principio de la cuarentena del año pasado había aplausos. Después había un poco de repudio, ¿no?, para los vecinos que trabajaban en los hospitales, no querían que usaran los ascensores. ¿Cómo es la primera línea de fuego? ¿Y lo vamos a poder ver hoy? Yo el documental no lo vi. Bueno, esto es lo interesante. Hoy vas a verlo, claro, estás espectacular. Pero ¿cómo es vivir el día a día de esto que te dice Irina? Mira, yo creo que a nosotros nos pusieron como protagonistas, como decía Gabriel, ahora recientemente, pero la terapia intensiva siempre fue estresante, no es que es de ahora. Particularmente hace 4 años que hago esto, digamos, en el Hospital del Cruce, y digamos, la misma sensación que tuvo Silvia de
de que había un montón de personas involucradas en el trabajo, es así, digamos. Nosotros no somos nada más médicos, enfermeros, kinesiólogos, administrativos, los agentes de traslado. Todas las realidades son parciales, ¿no? Lo que yo les puedo contar es a nivel personal. Claro. No puedo hacerme eco de lo que le pasa al resto. Pero sin ningún lugar a duda, digamos, hay un antes y un después de esta pandemia para las unidades de terapia intensiva. Siempre fue estresante porque siempre son jornadas de trabajo de 12 o 24 horas, depende de los lugares, a veces 36, a veces, y con esta situación, que hay pocos especialistas en terapia intensiva y mucha demanda, exige que uno trabaje más de lo que incluso necesita para vivir. Para digamos. vivir. Y Yasmín, ¿tuviste miedo, Yasmín? Digamos, hablemos de la primera ola. Que Mira, fue cuando el primer honestamente... Por más que tenías muchas horas de vuelo en esto, digo, me refiero a que este era un enemigo que era poco común. Sí, honestamente, esto creo que me lo preguntó Silvia cuando me hizo el reportaje. No tuve miedo a título personal hasta que vi llorar mucho a una persona por su hermano que había acabado de intubar yo en una jornada laboral. Y en ese momento supe que independientemente de que uno no asuma el miedo de contagiarse, que le puede pasar cualquier cosa, sufre la persona que está al lado. Entonces dije, bueno, evidentemente sí me da miedo hacer sufrir a quienes me rodean. Y ahí un poco empecé a tratar de tener contacto más cotidiano con mis hermanos, que sí estaban preocupados, no tienen nada que ver con salud. Decir, quédense tranquilos, que yo estoy bien todos los días, era avisar, quédense tranquilos, que estoy bien, que está todo bien, que dormí. ¿Te contagiaste vos? No me contagié. Pero muchos compañeros tuyos sí. Sí, en terapia intensiva no sé si fueron tantos, por lo menos los médicos que trabajamos. Sí hubo muchos enfermeros, incluso tuvimos que atenderlos en terapia a algunos de nuestros compañeros, pero supongo que es porque uno está tantas horas en el hospital y en el hospital siempre contás con la protección. El lugar de contagio no es el hospital. El lugar de contagio de nuestros compañeros es en su casa, es haciendo las compras, es en una reunión familiar. En cualquier lugar está. No es en el hospital, porque en el hospital tenés todo para cuidarte. Por suerte. Sara, hace un rato le preguntábamos cómo la presentamos. Vos sos Sara Silvia, pero no hace mucho que usás los dos nombres. ¿Por qué empezaste a usar los dos nombres? Bueno, en realidad como nos pasó a todos, nos pusieron los nombres, mi mamá y mi papá. Sí. Y Sara se llamaba así la mamá de mi papá. Y le dijo a mi mamá que cuando yo soy la hija mayor, que quería ponerme el nombre, y mi mamá dijo, sí, mi amor. Y siempre me llamaron Silvia. Lo mismo pasó con mi segundo hermano, que lo llaman Ricardo Adrián y lo llaman Adrián. Y entonces siempre me llamaron Silvia. Y cuando, más o menos en el 2012, por ahí, decidí, cuando mis hijos se fueron a vivir solos, decidí empezar otra carrera, la carrera en la Universidad Nacional del Arte, la licenciatura en audiovisual. Lo hice en secreto primero. Y cuando me anoté, me di cuenta que mirando el documento decía Sara, claro, es mi primer nombre. Y entonces dije Sara, y entonces así quedó. De hecho, el año pasado en la televisión pública se pasó el primer documental largometraje que yo hice, Sara Méndez, que es otra historia. Y hasta ese momento era todavía medio secreto esta profesión. Sí. Era como una heroína, ¿viste? Que tiene, ¿no? Que tiene Clark Kent. Era medio más que heroína, como que me daba, no sé si, era una mezcla entre pudor y gozar también esta cosa anónima, ¿no? Pero sos una médica que cuenta historias, me parece fantástico, de verdad te felicito, porque me parece que es algo, además de que no visto, porque no tengo recuerdos de algún antecedente de esto, pero digo, contanos, ¿cómo te gustaría ahora mostrar este momento? Esto que se habla de la segunda ola acá en la Argentina, ¿cómo lo verías como directora y como médica, no? Yo creo que es este documental que vamos a ver hoy a la noche, van a ver ustedes, así como dicen los pibes, ¿viste? No lo vamos a spoilear. Sí. Pero es vigente, porque los testimonios que yo fui recogiendo dan cuenta de la abnegación, de la dedicación, de la excelencia académica, pero también dan cuenta de la necesidad, creo que en tu testimonio lo decías, que a mí me impactó, no sé si te acordás ahora, Yasmín, que decía, si no te importa tu vida, y como uno edita, ¿sabes? Entonces yo los vi muchas veces, mucho tiempo, con Emiliano Serra, que es el montajista, el editor, que es un genio. Y entonces creo que vos decías, por lo menos que te importe la vida del otro. Claro. ¿Te acordás que dijiste eso? Y sí, entonces lo van a ver. Y en el fondo creo que es tal cual, porque es muy poco lo que uno tiene que hacer para que el otro se cuide. O sea, mantengo una distancia, uso barbijo, me lavo las manos. O sea, no es tanto. Entonces,
Creo que además, por eso digo que es vigente. Entonces, ¿cómo lo veo? Bueno, primero en nuestro país yo la verdad que felicito que tenga una política para las vacunas, que a pesar de ser un país como nos llaman los poderosos periféricos o de tercer mundo, somos uno de los países que tiene más vacunas que está recibiendo. Muy bien. Está bueno. Y entonces, y a pesar de que hubo gente irresponsable, sin falta de ética, que salía a decir que nos envenenaban, o que decían esto y después se tomaban un avión y se iban al tráfico negro de vacunas y se vacunaban en Estados Unidos. Entonces, a pesar de todo esto, se está vacunando a mucha gente de la población. Falta, por supuesto, porque, no sé, creo que nosotros sabíamos siempre que poder acceder a los medicamentos nunca fue solidario ni equitativo en el mundo entero. Ahora quedó más en evidencia en esta pandemia. Total, el sálvese quien pueda, ¿no? Que los más poderosos son los... No, me refiero a los países más poderosos son los que tuvieron... Pero inclusive, dentro de los países poderosos, hace poco tiempo en Italia secuestraron no sé cuántos millones de dosis que se los habían escondido los italianos, o algunos de los italianos, para mandarle a Inglaterra. También hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Sí, entonces... Europa no tiene el mismo nivel que Estados Unidos o que tienen otros países. Y entonces en Estados Unidos que se perdieron 15 millones de dosis por un error que hubo en un laboratorio. Sí, puede ser también. Eso no lo recuerdo, pero quiero decir que la vacuna está haciendo una política que me parece muy inteligente e interesante del gobierno para que cada vez haya más gente vacunada, junto con estos cuidados elementales. Entonces me parece que de esto también da cuenta el documental. Y la verdad que desde ese lugar yo tengo expectativas positivas. Creo que los medios, cuando Federico me invitó hoy al programa, nuestro productor, yo quise venir porque me pareció que más allá de pasar el documental, es muy importante manejarse con información veraz y cierta. A mí me enoja y también me enoja y me asusta cuando la gente dice cualquier cosa. Cuando hablo de la gente, estoy hablando de la gente que tiene, como ustedes, los medios. De los medios o políticos que dicen cualquier cosa. Entonces eso no sirve, porque el miedo nunca sirve. Lo que sirve, o sea, el miedo irracional, quiero decir, ¿no? Sí sirve tener una actitud responsable, cuidadosa, y también una cosa que me hace ilusión, espero lograrlo, es que todas y todas puedan ver hoy en el documental el trabajo cotidiano de mujeres y de hombres que están dándolo todo y que a pesar de tener malos salarios, a pesar de estar cansados, siguen dando todo. Y eso me parece que valía mucho la pena, todas las penas, compartirlo, ¿no? Hay un indicador muy bueno. Esta semana se conocieron la cantidad de inscriptos en la Universidad de Buenos Aires y una de las carreras que tuvo más inscriptos fue medicina. Tuvo 20.000 más que los años anteriores. ¿Crees que hubo una revalorización de la actividad de los médicos a raíz de esta pandemia? Me encantaría pensarlo así, pero el problema, creo, no es la cantidad de médicos, sino qué especialidades eligen. Claro. Porque terapia intensiva lo eligen muy pocos. Sí hay más mujeres que antes en terapia intensiva, que eso es algo raro porque es medio incompatible con la vida tradicional de la mujer. Pero creo que la dificultad está ahí porque formarte... Yo me recibí en el año 2011, 2012, a principios de 2012. Hice primero una primera residencia en clínica médica y ahora estoy terminando terapia intensiva. Más allá de los 6 años de universidad, son 8 años más de especialidad. No es que de un día para el otro formás un terapista. No todos los terapistas hacen clínica primero, pero digo, sí o sí necesitas invertir 4 años de tu vida en formarte como mínimo. Qué bárbaro. Entonces no alcanza a comprar un respirador. Eso es lo que la gente no entiende. Pueden haber comprado miles de respiradores, de hecho... No creo que tengamos la limitación del recurso tecnológico, espero que no tengamos la limitación. Sino la parte de recursos humanos pero para ¿quién poder va a aplicarlo? manejar el respirador? Claro, el recurso humano es fundamental. Y les quiero preguntar, digo, esta cosa del agotamiento físico, ¿cómo lo vive un médico esto porque hemos visto nosotros un corto también de médicos de Europa y de acá de la Argentina, viste que están con la marca de los anteojos del barbijo? ¿Eso cómo lo sienten? ¿Se siente...? Bueno, a mí una de las cosas que más me conmovió cuando tomaba los testimonios era... Aparecían todas y en todos presente el cansancio, ¿no? Claro. Yo creo que... Ahora hablo más como neurocientífica. Me voy poniendo y sacando sombrero, ¿no? Bien. Pero digo... Nos pasa a todos. Si vos tenés hambre y estás haciendo algo que estás recopado y sentís que está valorado y que es importante, se te pasa el hambre. Es cierto. Si vos tenés mucho sueño y te encontraste con, no sé, con el amor de tu vida, no te vas a poner a bostezar y a dormirte. No. Porque estas funciones fisiológicas
cuando hay una motivación muy importante, quedan desplazadas. Te excitan y te dan la adrenalina. Entonces, en el caso del cansancio, no es igual a lo que acabo de dar de ejemplo, pero es parecido. Entonces, yo creo que es importante en la organización, los gestores, los que están dirigiendo los hospitales, tienen esto presente. Hubo mucha preocupación previendo lo que estaba pasando, que venía esta segunda ola, de que se tome vacaciones y se tome licencia a la gente que estuvo muy involucrada en el 2020 en plena pandemia, para agarrarlos con más fuerza, con más energía. Claro. Y lo que decía Yasmín recién es tal cual, o sea, uno necesita profesionales idóneos para que lo puedan hacer. Para que lo puedan resolver. Claro. Y que entonces. Y también yo quería mostrar como que a pesar del cansancio, no cejan en el trabajo. Claro. Y que entonces me parece que esto es importante. Por eso yo me acordaba esto del himno de Sarmiento cuando era chiquita, que lo cantábamos cuando entrábamos a la escuela. Y esta segunda parte del título, que es Honor y Gratitud. ¿Te gustó el título para ponérselo? Lo elegí porque sentí que se merecen honor y gratitud. Me encanta, el título me encanta, me emociona que lo digas. ¿Qué sienten como médicas cuando con la desobediencia de mucha gente, ¿no? Que se les cuesta usar barbijo, digamos que saltean estas cosas básicas que vos decías, ¿no? No tener que estar todos amuchados en una fiesta. ¿Qué les pasa a ustedes? En el documental aparece, porque los testimonios cuando preguntamos aparece muchas y muchos que dicen como una sensación de enojo, esto que yo contaba que Yasmín decía, si no te importa tu vida, no te importa la del otro. O sea, creo que me parece que hay que también discriminar. O sea, una cosa es alguien que vive en condiciones precarias, que no tiene un mango para comer, claro, que tiene que salir a buscar trabajo, que le es difícil estar encerrado y mantener el aislamiento. Y después hay gente que yo creo que no tiene ética, exacto, no tiene solidaridad, a eso voy yo. No tiene la menor empatía por el otro. Eso. Es esa gente que de repente ves un pibe en la calle y que tiene hambre y que no le importa nada y de repente está con su perrito a upa. No tengo nada contra alguien que tenga un perrito a upa. No, pero digo, el contraste. Claro, digo, opa. ¿No? Entonces yo creo que, de nuevo, como decía antes, esta falta de acceso equitativo y solidario que hay en nuestro mundo que nos toca vivir, también ahora queda más en evidencia esta gente que carece de empatía, esta Total. Gente que te ve un día que venís a trabajar y que por ahí tenés un mal día y estás triste y que no le importa nada. Sí, es como están más en offside que nunca, más en evidencia Queda que nunca. Más en evidencia, creo, las miserias humanas. Y lo que pasa es que acá también el impacto que tiene esta falta de solidaridad y de empatía tiene que ver con la muerte. Entonces yo creo que estamos a eso voy. Del lado del bando, yo me pongo de ese lado, ¿no? Nosotros en el bando de los buenos y las buenos, donde nos importa y nos motiva que la gente viva mejor, donde nos importa la vida, la buena vida, claro. Y están los otros que no les importa eso, ¿no? Sara Silvia, doctora Sara Silvia, muchísimas gracias por tu testimonio. Yasmín también, muchísimas gracias por estar acá. Les damos un fuerte aplauso nosotros. Esta noche en la televisión pública tenemos el orgullo de poder emitir el documental de la doctora y directora, Honor y Gloria, primera línea de fuego, Honor y Gloria. Vamos ahora, Honor y Gratitud, perdón, Honor y Gratitud. A las 23 horas, el orgullo de poder emitirlo aquí en la televisión pública. Y ahora sí, abrimos una ventana. Gracias. Y estamos acá cerquita en Buenos Aires todavía. Y así se ve la ciudad. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales @tv_pública con el hashtag Mañanas Públicas y contarnos lo que ustedes quieran. Mejor todavía si tienen tutoriales, usen el hashtag MiTutorial y muéstrennos qué saben hacer mejor que todos los demás. Y les recuerdo, camarero, desencamarónamelo, todavía la única invicta es Romina Pereiro. Además, son las 11:47 de la mañana, 25 grados, 7 décimas. Tenemos un día de mucho calor, 30 grados, la máxima pronosticada para hoy. Es un día hermoso para quedarse a la sombra, en casa, disfrutando Mañanas Públicas y todo el contenido que tiene este increíble canal.